Bien, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les saludamos una vez más, deseando las más ricas bendiciones de parte del Señor. Una alegría inmensa poder estar en este lugar para poder llegar a sus hogares y también poder saber de todos ustedes y saber que están allí conectados, compartiendo también de este culto de esta forma tan diferente a que nos hemos ya acostumbrado. Así que Dios les bendiga grandemente. Quisiera, hermano, invitarle a poder compartir de la palabra del Señor en una palabra muy, tal vez muy conocida para nosotros los pentecostales, un texto muy conocido que se daba mucho en el punto de predicación. Está allí en San Juan capítulo 3, versículo del 14 al 15. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Padre, por la lectura de tu palabra. Ruego, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que me des la gracia suficiente, la inspiración de tu Espíritu, para hablar, Dios mío, conforme a tu voluntad, Dios mío, que puedas tú tocar vidas, corazones, que tú puedas dirigir mis labios, mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor, en beneficio, Dios mío, de esta tu palabra, Dios mío, del cielo. Derrama tu gloria, tu bendición a través, Dios mío, de este momento, Señor, que todos nuestros hermanos y amigos puedan compartir y pueda ser un motivo de bendición para todos ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía anteriormente, un texto muy conocido en el ámbito pentecostal, pero para hacerlo como introducción, para poder entender estos textos, tenemos no necesariamente que ir allí al libro de Números, porque es allí donde en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel andaba eh, en el desierto, Moisés, el pueblo no se portó muy bien por murmuración, y dice que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo pereció en aquel instante. Y el pueblo fue a conversar con Moisés, que era el líder en aquel momento, y le dijo: dile a Dios que nos ayude, dile a Dios que elimine la serpiente. Y dice que Moisés intervino y Dios le dijo lo siguiente a Moisés. Le dijo que levantara una serpiente de bronce y la colocara en un asta en medio del pueblo de Israel, en medio del campamento. Y cuando alguien de los, de los israelitas fuera mordido por una de estas serpientes, que solo mirara a aquella serpiente de bronce y iba a ser sano, no iba a perecer. Y es por eso que el texto dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y, y así como este pueblo que se sintió afectado, dañado, porque habían serpientes por todos lados, tal vez hoy día nosotros no tenemos la serpiente, no tenemos esas dificultades que ellos tienen, pero también en este tiempo hemos sido afectados con una pandemia que, como decíamos, conversábamos con el pastor Miguel hace un instante atrás, creíamos que esto venía mejor y se nos ha complicado la vida y nos sigue complicando la vida. Una pandemia que no vivieron ni nuestros abuelos, una enfermedad que no se daba más de 100 años. Y nosotros hemos tenido y estamos teniendo la experiencia de ser afectados por esto que, que podemos ser contagiados de distintas formas, en distintos medios de transporte, al conversar, que no la, es una enfermedad que no la vemos, pero que en cualquier momento podemos estar propensos a ella. Y así
como estos hombres, también nosotros podemos ser afectados, ser dañados. Y podemos ver que cuál es la solución, cuál es la solución a todo esto. Dice que el pueblo de Israel, cuando eran mordidos, ellos lo único que tenían que hacer era mirar a aquella serpiente y eran librados, eran sanados. Y al ser sanados, dice que tenían que mirar con fe, con confianza. Hoy día tal vez nosotros, como hijos del Señor, tenemos que mirar con fe a la cruz de Cristo. Él es el único que nos puede dar la sanidad, el único que nos puede librar. Pero también como cristianos nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad de proclamar a Cristo. Tal vez en el tiempo antiguo estaba la serpiente de bronce, hoy está Cristo, hoy está el Señor. Pero el texto que leíamos dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y el segundo texto dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, nosotros como cristianos, en nuestra parte, lo que a nosotros nos toca hoy día es proclamar a Cristo, es levantar a Cristo con poder, con virtud, colocarlo en el sitial que Él se merece, que Él siempre tiene que estar allí. No tan solo porque hoy día tenemos miedo, no porque hoy día tan solo porque hay una pandemia, sino que esto tiene que ser permanente. Dice que estas serpientes llegaron al campamento producto de que el pueblo había murmurado contra Dios y contra Moisés, contra el líder. Y muchas veces, Señor, hablamos si pudiéramos, sin filtro, y dañamos, perjudicamos. Pero cuando Dios es celoso con Él mismo, pero también con los que tiene por delante, con sus líderes. Y tal vez ahí habremos dañado, habremos hablado más de la cuenta, habremos accionado mal en la vida. Y esta es una pandemia mundial, hermanos. Es algo que estamos siendo afectados, dañados en todo el mundo. En todo el mundo estamos siendo afectados, dañados. Gente que está muriendo. Se decía estos días que los hospitales están colapsados, ya no hay camas, la gente está siendo entubada. Es crítico. Nuestra única solución es Cristo el Señor. Dice que el pueblo miraba con fe a aquella serpiente que estaba en el campamento. Hoy día nosotros tenemos que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. No tenemos otra alternativa, no hay otra alternativa. Los médicos, con toda la ciencia que ellos tienen, con todo el conocimiento que ellos tienen, están siendo sobrepasados. Solo Dios puede ayudarnos. Es un tiempo preciso y precioso en que nosotros tenemos que orar más, entregarnos más, poder contagiar a otros con la palabra, con el evangelio, con el testimonio, con lo que Dios está haciendo aún. Dios ha sanado a muchos, pero que solamente muchas veces se conectan cuando estamos en el problema, estamos en la dificultad. ¿Y después qué? Es como los 10 leprosos. Es como los 10 leprosos, hermano, que fueron a Jesús y el Señor los sanó. Y dice que uno solo volvió dando gracias a Dios, alegre, contento, dando gracias al Señor. Y el Señor tal vez se alegró por aquel uno que volvió, pero le dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Y es algo para meditar, es algo para que nosotros, tiene que haber gratitud, tenemos que ser fervientes. Si Dios nos sana, es para servirle. Es como la suegra de Pedro. Dice que tenía una fiebre terrible y dice que Dios la tocó, Dios la sanó. Y dice que al instante ella le servía. Eso quiere decir que tiene que haber servicio, tiene que haber dedicación, tiene que haber esmero. Con más ganas tenemos que servir al Señor. Hay gente que se está muriendo, hermanos. Tal vez no lo vemos, no lo sentimos, porque gracias al Señor no hemos sido tocados, ni nuestra familia, y damos muchas gracias al Señor porque el Señor ha colocado una cobertura especial sobre su pueblo. Pero hermano,
Tenemos que tomar conciencia de la gente que está sufriendo. Y hoy día, usted y yo tenemos la oportunidad de levantar, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario, dice la palabra, que levantemos a Cristo, el Señor, que levantemos al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿cuánta gente está muriendo? ¿Ha pensado usted cuánta gente está partiendo del escenario de esta tierra sin salvación? Sin haber escuchado la palabra del Señor, sin haber entregado su vida a Dios, sin haber tener el destino de su vida, de su alma. Dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Estaremos sazonando como corresponde? ¿Estaremos siendo ejemplo? ¿Estaremos llevando un buen evangelio? ¿Estaremos siendo ejemplo a seguir de otros? ¿Nuestra luz estará alumbrando lo suficiente? ¿Estaremos levantando así a Cristo como Él se lo merece? Lo estaremos anunciando, es nuestra responsabilidad. Producto de esta pandemia, que no tenemos cultos en nuestras iglesias, que no nos podemos congregar, tal vez hay mucha hermandad que se ha relajado. Hay muchos que tal vez ya no leen la Biblia, que ya no oran, que no dan un tiempo, que no escuchan alabanza, que no escuchan una predicación. Como que nos hemos relajado. Y es allí el peligro, es allí, hermano. Es nuestra responsabilidad. Usted y yo somos responsables de levantar a Cristo, de poder ser si pudiéramos decir, un parlante al mundo, llevar una palabra de fe, de confianza. Dice que estos hombres miraban con fe aquella serpiente de bronce, porque era su salvación. Hoy día no tenemos la serpiente de bronce, no está ese símbolo, pero está Cristo, está la cruz de Cristo, aquel que murió en la cruz por usted y también por mí, que derramó hasta su última gota de sangre para que usted y yo tengamos acceso libre al trono de Dios, a la salvación, para que podamos encomendar nuestra vida, nuestro caminar. Es hermoso, es maravilloso por la mañana abrir los ojos y decirle: Señor, gracias, porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo sueño, porque puedo ir a trabajar, porque puedo volver, porque hay aspiraciones, hay anhelos. A pesar de la pandemia, tenemos sueños, tenemos aspiraciones, pero hay otra gente que no, hermanos. Hay otra gente que está con miedo, y usted y yo tenemos la responsabilidad maravillosa de presentar a Cristo, de levantar a Jesús. Tal vez en esta noche la pregunta es: ¿estaremos levantando a Cristo como Él se lo merece? ¿Estaremos presentando a Jesús como la solución? ¿Estaremos presentando a Cristo no como el médico, no como el que sana solamente, sino como el Dios eterno, el Dios maravilloso, ese Dios que todo lo puede y que todo lo tiene, un Dios poderoso, un Dios que es permanente? El servicio a Jesús es permanente, con pandemia, sin pandemia. Dios tiene que ser levantado, hermanos. No nos relajemos, no nos quedemos sentados y mirando unos a otros y diciendo: ¿qué podemos hacer? Tenemos mucho que hacer. Tenemos que orar, hermano. Orar por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero también por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por la gente que nos rodea, donde nos desenvolvemos. Tenemos una gran responsabilidad, y me atrevo a decir una maravillosa responsabilidad que Dios ha colocado sobre nuestros hombros. No podemos hacerlo desentendido. No podemos, cuando alguien nos dice: tengo este problema, esta dificultad, no puedo hacerme el desentendido. Tengo que hacerme parte
de esa dificultad. Cuando alguien a usted le comunica algo, es porque le está pidiendo ayuda, es porque le está diciendo ayúdame, es porque está diciendo estoy desesperado, no tengo qué hacer. Allí está la oportunidad maravillosa de presentar a Jesús, de presentar a Cristo, de presentar al Señor de los señores, de presentar al médico de los médicos, al que todo lo puede, al que todo lo tiene, hermanos. Es una oportunidad maravillosa. Quisiera tal vez con esta palabra tocar su corazón, hermanos, tocar su vida, para que usted se sienta comprometido con Dios. Usted tiene una bendición, no la guarde, no la esconda. Esto es como los talentos. Dios ha colocado una bendición, un talento en su vida, en su ser. No, Dios le va a pedir cuenta el día de mañana por ese talento. ¿Se acuerda de la historia de los talentos? Que uno los trabajó y lo otro lo escondió. Y es maravilloso cuando el Señor le dice a uno, entre poco fuiste fiel, entre muchos te pondré. Pero al otro le fue condenado. El otro le fue quitado y le fue entregado al que tenía más. Esperamos en Dios que nosotros podamos ser una luz que alumbre, hermano, que alumbre en medio de este desierto desolador que hay, en esta confusión, en esto, hermano, de que hemos sido afectados. Tenemos hijos, tenemos una familia, tenemos hermanas, tenemos nietos, tenemos nietas, que tenemos que orar fervientemente por ellos, pero también tenemos un entorno, tenemos amigos, compañeros de trabajo, tenemos vecinos que necesitan de nuestra oración. Yo me he hecho así algo personal, el orar por mis vecinos, que ya son de edad. Y aunque no fueran de edad, hermano, también es mi responsabilidad orar por ellos, porque no están libres de esta enfermedad. Hoy día más que nunca tenemos que mirar con fe. Dice que estos hombres miraban con fe a aquella serpiente para ser sanos. Pero hoy día nosotros tenemos que mirar la cruz de Cristo para ser sanos y también para ser salvos. Usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Estaremos levantando a Cristo como Él se merece? Como Él se lo merece, Él se lo ganó en la cruz. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro líder, es nuestro Dios, ese Dios que va a estar hasta las últimas con nosotros. Dice que tal vez todos los pueden abandonar, pero Él no. Él va a estar siempre a su lado. Tal vez su hijo, su esposa, su amigo, su familiar, tal vez en un momento dado no tendrá la oportunidad de estar a su lado. Pero Cristo sí. Debe ser muy triste para la gente que está allí entubado, en una clínica, en una posta, en un hospital, solo. Tal vez el momento de pensar sin que alguien le pueda hablar o le pueda acariciar o le pueda entregar una palabra o hablarle al oído. Solo el hombre o la mujer, solo con Dios. Qué importante es que usted y yo podamos entregar una palabra de parte del Señor, de parte de Dios, hermanos. Hoy día tenemos la gran responsabilidad de levantar a Cristo, de levantar al Señor, de levantar a este Dios que tanto bien ha hecho a mi vida, que tanto bien ha hecho a su vida, que cuando usted tiene pena, tiene angustia, el Señor produce esa paz interior, esa paz que, como dice la Escritura, que el mundo no puede dar, yo la doy. ¿Cuánta gente no tiene paz? ¿Cuánta gente está sufriendo, hermano? Y por distintas situaciones.
Una por la pandemia, otra por distintas cosas. Eh, yo pensaba el otro día en estas madres que han perdido, estos padres que han perdido hijos pequeños en estos días. Me imagino el dolor, la angustia, la aflicción. ¿Cuánto estamos orando por ellos? Hermano, tenemos que hacernos parte del dolor de la gente. Del dolor de la gente, hermano. Tenemos que orar. No importa que tal vez nunca los vamos a conocer. Tal vez nunca vamos a hablar con ellos. Tal vez nunca. Pero su oración y mi oración es importante para ellos. Es importante. Tal vez ni ellos sabrán que usted y yo estamos orando por ellos. Pero usted, esa responsabilidad es la que quiero en esta noche dejar sobre su vida, sobre sus hombros. Yo he tomado esta responsabilidad. He tomado esta responsabilidad como predicador, como hombre de Dios, pero también usted es mujer y hombre de Dios que tiene que tomar esta responsabilidad. Somos luz en medio de este mundo, en medio de este mundo de oscuridad, este mundo que está confundido, que ya no hay sentimientos, que no miran dañar, perjudicar, matar a otro, hermano. Nuestro país, nuestra nación necesita su oración, necesita mi oración. Las autoridades necesitan su oración. Chile necesita, el mundo necesita que nosotros, como hijos de Dios, nos volquemos en clamor, en súplica y en ruego. ¿Cuánto estamos levantando a Cristo? Si no lo estábamos haciendo, esta es la oportunidad. Esta es la noche oportuna para que antes de dormir, antes de ir a la cama, podamos tener ese compromiso de orar por gente que no conocemos, por gente que jamás vamos a ver, pero oremos por ellos. Y hagamos eco de esta palabra. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que usted y yo levantemos a Cristo, nuestro Señor. Quisiera orar al Señor. Y si usted allí en su hogar, a donde se encuentre, quiere orar junto a mí, le invito. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es una realidad para nosotros. Dios mío, y en esta noche es una palabra para nosotros, para la iglesia. Tal vez nos hemos quedado, tal vez nos hemos conformado, tal vez creemos que otros no necesitan de nosotros. Señor, te pedimos, Dios mío, perdón, si no hemos hablado, si no hemos transmitido, si no hemos levantado, Dios mío, esa bandera de Jesús para que todos la miren. Dios mío, está allí tu cruz, Señor, donde tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, hoy día nos queremos hacer parte del dolor de la gente. Dios mío de los cielos, bendice tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, obra milagros. Sé que hay mucha gente que está sufriendo. Tal vez hay mucha gente, Dios mío, que jamás ha escuchado una palabra tuya. Pero quiero decirle a través de este medio de que hay un Dios que está allí en el cielo y que solamente hay que clamar a Él, que solamente hay que pedirle para que Él pueda acercarse a nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Bendícela en cada corazón, como dice la Escritura, que esta tu palabra corra y sea glorificada. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.